Bendecido día, bienvenidos a esta presentación sobre los métodos de comparación continua. Mis compañeros Crisbeli Castillo, Graviel Ortiz, Iriosmar Arias, Elibet de Reyes y mi persona Raúl Pérez Mencía abordaremos los temas sobre enfoques y supuestos de investigación, contextualización y aplicabilidad, muestreo teórico, saturación teórica, codificación y categorización. Cuando hablamos de la teoría fundamentada, nos estamos refiriendo al método de investigación cualitativo desarrollado por Gleiser y Strauss en respuesta a las limitaciones de los métodos de investigación tradicionales de las ciencias sociales. En todo caso, se basa en el interaccionismo simbólico, la idea de que las acciones de las personas son influenciadas por sus interacciones sociales y los significados que se les atribuyen a esas interacciones. Busca explicar en todo caso las causas procesuales de las representaciones sociales de una relativa o de una realidad objetiva. Según Peñalosa, 2007, la teoría fundamentada enfatiza el descubrimiento y el desarrollo de una teoría y no se basa en un racionamiento o un razonamiento deductivo apoyado en el marco teórico previo. La teoría se desarrolla durante la investigación y esto se logra mediante una continua interpretación entre el análisis y la recolección de datos. Toda investigación científica parte de supuestos que constituyen su fundamento mediante conceptos, categorías y juicios, los cuales reflejan las leyes objetivas de los fenómenos que serán verificados en la medida que se van comprobando las hipótesis que se basan en ellos. Dentro del contexto de la investigación científica se describen dos enfoques esenciales que durante el siglo pasado alcanzaron su posicionamiento desde diferentes campos del quehacer investigativo. Sobre este aspecto, Otero 2018 refiere que, llegado al siglo XXI, se puede asegurar que se inicia con una tercera opción que ya venía siendo probada y demostrada, que consiste en un enfoque mixto, un híbrido de estudios cuantitativos y cualitativos de la investigación científica. En términos generales, para Hernández, Fernández y Baptista, 2010, estos dos enfoques, cuantitativo y cualitativo, son paradigmas de la investigación científica, pues ambos emplean procesos cuidadosos, sistemáticos y empíricos en su esfuerzo por generar conocimiento. Asimismo, llevan a cabo observaciones y evaluación de fenómenos, establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas, las cuales pueden ser demostrables en que las suposiciones o ideas tienen fundamentos sobre la base de las pruebas o del análisis y proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. Estos dos paradigmas se rigen por principios que permiten analizarlos, los cuales, según Creswell, citado por Garduño, 2002, explica que de acuerdo a la naturaleza de la realidad, los supuestos ontológicos responden a lo que se conoce de estas, mientras que los supuestos epistemológicos responden a la relación que se establece entre el investigador y el fenómeno a ser estudiado. Los supuestos axiológicos hacen referencia al lugar de los valores en la investigación y los supuestos metodológicos son la respuesta a cómo es el proceso de investigación. Desde los supuestos ontológicos, el paradigma cualitativo, la realidad es objetiva y singular, separada del investigador, mientras que en el paradigma cualitativo la realidad es subjetiva y múltiple. En el caso de los supuestos epistemológicos se establece distancia con el objeto y los actores estudiados, para lo cual el paradigma cuantitativo, el investigador se mantiene independiente de aquello que investiga y sus perspectivas respecto a los sujetos investigados y de la audiencia están por fuera de la realidad a estudiar. Para el caso del paradigma cualitativo, hay interacción entre el investigador y aquello que investiga, aunado a las perspectivas del investigador, de los sujetos investigados y de la audiencia que forman parte de esta realidad a ser estudiada. Los supuestos axiológicos se sustentan en la posibilidad de desprenderse de los propios valores, de las ideas de bien y mal, de lo justo y lo injusto, de nuestras ideas profundas acerca de lo que deseamos para nosotros y para los otros. En ese contexto, en el paradigma cuantitativo, el investigador se apoya en la libertad de los valores, mientras que el investigador cualitativo admite la existencia de sus valores y los pone en juego a la hora de investigar. Asimismo, en los supuestos metodológicos se definen las estrategias
líneas teórico-metodológicas de la investigación, para cuyo caso, en lo atinente al paradigma cuantitativo, se sustenta en la lógica deductiva, es decir, la relación causa-efecto. Los conceptos variables e hipótesis se mantienen a lo largo de todo el proceso. Por su parte, el paradigma cualitativo se apoya en la lógica inductiva. Las categorías de análisis se construyen a lo largo del proceso de investigación, diseño emergente. Se comprende el fenómeno a partir de la construcción de patrones y teorías. Contextualización y aplicabilidad del método de comparación continua. En los últimos años se ha constatado un gran auge a favor de la teoría fundamentada e investigación cualitativa. Esto se explica por la diversidad de problemas o situaciones que no pueden ser abordados desde perspectivas puramente positivistas, sino que deben adoptar un enfoque más holístico que permita comprender e interpretar la realidad, los significados, las percepciones y experiencias de las personas ante una situación determinada. La teoría fundamentada se presenta como una alternativa que proporciona los medios para generar teorías que emergen directamente de la realidad de la vida cotidiana. El principio central de la teoría fundamentada es que las teorías del investigador sobre un tema se construyen en la base de sus datos. En otras palabras, al recoger y analizar los datos cualitativos, el investigador puede construir una nueva teoría que está fundamentada en esos datos. Bloomberg expresa que la teoría se construye sobre la información, especialmente a partir de las acciones, interacciones y procesos sociales que acontecen entre las personas. Esta teoría fue desarrollada por los sociólogos Glasser y Strauss en 1967 y es una de las principales tradiciones de la investigación cualitativa, cuyo paradigma se fundamenta en la sociología y el interaccionismo simbólico. Glasser y Strauss proponen dos estrategias principales para desarrollar la teoría fundamentada. La primera es el método comparativo constante y la segunda es el muestreo teórico. Así pues, el método comparativo continuo o constante, como su nombre lo dice, este aspecto se basa en la comparación constante de información con el objetivo de ir dando forma a la tendencia teórica e ir depurando conceptos y significados a partir del rastreo de categorías y subcategorías. Igualmente, de manera simultánea, se continúa con la codificación de los datos y su análisis. En suma, Hernández, Herrera, Martínez y Páez afirman que se trata entonces de ir paralelamente combinando en el análisis de los datos cualitativos conceptos, categorías, propiedades e hipótesis interrelacionadas, teniendo presente la posibilidad del surgimiento de nuevas categorías con sus propiedades, las cuales deben ser incorporadas en el proceso de análisis. A través del método de comparación continua, el investigador realiza las tareas de recolección, codificación y análisis de los datos, en forma simultánea con la generación teórica. No se trata de verificar teorías, sino de desarrollar conceptos y demostrar si son apropiados. Esto a su vez puede realizarse mediante dos procedimientos: ajuste y funcionamiento. En el ajuste, las categorías deben surgir de los datos y ser fácilmente aplicables a ellos, mientras que en el funcionamiento las categorías deben ser significativamente apropiadas y capaces de explicar el objeto de estudio. Asimismo, este método de análisis que contribuye al desarrollo de una teoría fundamentada en los datos se basa en un proceso de codificación que se divide en 4 fases o pasos: recopilar datos, codificación abierta, codificación axial y codificación selectiva. El primer paso en el proceso de análisis es recopilar datos a través de trabajo de campo, entrevistas u observaciones. Una vez que tenga suficientes datos para comenzar a analizar, puede pasar al siguiente paso. El segundo paso implica descomponer sus datos en piezas pequeñas y asignar códigos que representen el contenido de cada segmento. Este proceso se llama codificación abierta, ya que no hay categorías predefinidas en esta etapa. Después de completar la codificación abierta, los investigadores utilizan la codificación axial para identificar las relaciones entre los códigos y agruparlos en función de sus similitudes o diferencias. Es posible que deba ir y venir entre estas dos etapas hasta que todas las categorías sean coherentes. Finalmente, la codificación selectiva ayuda a los investigadores a identificar y refinar temas o conceptos centrales que expliquen por qué los participantes se comportan o piensan de ciertas maneras. Estos temas actúan como base para desarrollar teorías fundamentadas en evidencias empíricas. Ahora bien, la aplicabilidad del método de comparación constante, partiendo del enfoque de la investigación llamada teoría fundamentada, se inició en el área de la salud mediante estudios relativos a la muerte en pacientes de estado terminal en la Universidad de California. Estos estudios fueron realizados por sus fundadores, Strauss y Glasser, en 1967.
Posteriormente, en las áreas de las ciencias sociales y médicas, Charmas en el 2000 estudió el sufrimiento de los pacientes con deterioro paulatino de sus capacidades sensomotoras y de su aspecto personal. En el 2002, Jones, Manselli y Peceni estudiaron la vida cotidiana y la gestión de la enfermedad en personas con VIH-Sida y hepatitis C. En el campo del turismo también fue utilizada por Caro, Castellanos y Velázquez en el 2006, quienes construyen y explican un modelo de relación entre los residentes de la población de Santiponce, en Sevilla, y el turismo desarrollado en la zona. Igualmente, en el sector educativo ha sido ampliamente aplicado, destacando las recientes publicaciones en el trabajo de Quilaqueo y San Martín en el 2008, relativo a la categorización de saberes educativos en el grupo indígena mapuche. En el 2009 resalta otro estudio por Ruiz y Mora sobre una aproximación en las prácticas de enseñanza, lectura y escritura en una escuela colombiana. Finalmente, puedo decir que el método de comparación constante se utiliza para identificar patrones, temas y categorías emergentes en los datos recopilados. Este método es aplicable en diversos campos como la sociología, psicología, antropología, educación, entre otros. Permite una comprensión más profunda de los fenómenos estudiados al comparar constantemente los datos recopilados y encontrar similitudes y diferencias significativas. Muestreo teórico. Para Osset, Sánchez y Ibáñez, 2006, en su investigación cualitativa en educación hacia la generación de teoría a través del proceso analítico, el muestreo teórico se refiere a las entrevistas o hechos a observar en la estrategia de investigación. Esto significa que los individuos que serán entrevistados o hechos a observar son considerados como aquellos que en forma suficiente pueden contribuir al desarrollo de la teoría, por lo cual se realiza el trabajo en terreno. El investigador comienza con la selección de varios casos que pueden compararse y contrastarse. Estos se eligen por su posible relevación para el campo teórico que pretende estudiar. En las primeras fases, la recolección y análisis de datos, se seleccionan casos por sus semejanzas. Posteriormente, se eligen por sus diferencias. Glau y Strauss en 1967 recomienda este proceso de minimización, maximización de las diferencias entre los casos seleccionados por su utilidad en la generación de teoría. Las semejanzas permite la identificación de una categoría, el esbozo de sus atributos y la especificación de sus condiciones de aparición. Las diferencias entre los casos elegidos hacen posible la elaboración de los atributos de las categorías, la determinación de sus subvariantes y la delimitación de sus alcances. Se inicia el proceso seleccionando y estudiando una muestra homogénea de individuos, hechos o situaciones para posteriormente, cuando la teoría empiece a perfilarse, ir a una muestra heterogénea, la cual permite confirmar o descartar las condiciones que están siendo utilizadas para desarrollar las proposiciones iniciales. Esta estrategia de selección es una estrategia de selección netamente secuencial, es decir, de fase de interpretación de datos, proviene del muestreo sociológico de investigación de teoría fundamentada. Persigue identificar información para contrastar hipótesis surgiendo del estudio, relevación teórica para desarrollar de categoría emergente nuevos aportes de datos, es decir, tiene una capacidad para ofrecer nuevas interpretaciones de la realidad. Este es un tipo de investigación recomendada para interpretación holística de interdependencia entre diversos elementos de máximo contexto. Cuando el investigador necesita entender un concepto o teoría, puede muestrear casos que lo ayuden a tal comprensión. Es decir, se eligen las unidades porque posee una o varios atributos que contribuyen a desarrollar la teoría. Por ejemplo, probar que una teoría económica sobre la quiebra de ciertas aerolíneas. Obviamente se seleccionan varias aerolíneas que hayan experimentado el proceso
de quiebre. Continuando con la saturación teórica, en el método comparativo, es el criterio a partir del cual el investigador decide no buscar más información relacionada con una determinada categoría. Esto supone que no se ha encontrado ningún tipo de información adicional que permita al analista desarrollar nuevas propiedades de la categoría encontrada. Ahora bien, esta estrategia metodológica del método de comparación constante acerca a los investigadores a la posibilidad de verificación, sin apartarlos del objetivo central, que es la generación de teoría. Bayes 1997 se refiere a este punto en los siguientes términos. En el método de comparación continua no hay un intento de verificar la universalidad ni la prueba de causas sugeridas u otras propiedades. Y al no haber prueba, este procedimiento únicamente requiere la saturación de información. El objetivo no es tanto la verificación como la generación de teoría. Según lo afirmado en la relación al muestreo teórico, si el investigador adopta el método de comparación constante, no podrá usar otro criterio para fijar el tamaño muestral, sino el de la saturación y el tamaño. Deberá ser incrementado hasta que se logre el nivel de saturación. Así, el muestreo teórico no tiene un tamaño definido por cálculos probabilísticos, sino por criterios teóricos de saturación de las categorías investigadas. Vale decir, hasta cuando el dato adicional que se recolecta no agrega información significativa a lo que ya se tiene. Como lo expresa Cruikshank, 1998, el proceso de obtener información en la teoría fundamentada, cuya lógica de obtener datos corresponde al método de comparación constante, es un proceso en zigzag. Ir al campo de observación para obtener datos, analizarlos y nuevamente al campo, obtener datos, nuevamente analizarlos. Tantas veces se va al campo como sea necesario hasta que la categoría de información es considerada como saturada. Ok, pero ¿hasta dónde continuar recabando información? Dice Morse, el precepto exige recolectar datos hasta que ocurra la saturación. ¿Pero qué significa saturación? ¿Cuáles son sus fundamentos y sus principios? En el ámbito de la investigación cualitativa, se entiende por saturación el punto en el cual se ha escuchado ya una cierta diversidad de ideas y con cada entrevista u observación adicional no aparece ya otros elementos. Mientras siguen apareciendo nuevos datos o nuevas ideas, la búsqueda no debe detenerse. Sin embargo, Morse advierte contra la denominada un falso sentido de saturación, el cual puede originarse por un enfoque demasiado restringido, una búsqueda mal encaminada o incluso una falta de perspicacia del investigador. Por eso, ella sugiere que la inclusión de nuevas unidades de observación deben continuar hasta que el investigador disponga de los elementos necesarios para construir una teoría comprensiva y convincente sobre el tema. Por lo demás, señala, lo importante no es el número de veces que aparece un dato. Ningún dato que se obtenga, por extraño o contradictorio que parezca, debe ser desestimado. Con frecuencia son precisamente las piezas de información más raras las que ayudan a poner al resto de la información en perspectiva. Es la detallada información de lo encontrado lo que dará su riqueza al estudio. Como parte del método de comparación constante o continua, dentro de sus procesos está la categorización y codificación de los datos, que vendría siendo a la metodología cuantitativa el análisis de los datos. En la metodología cualitativa, el proceso de recolección de datos inicia prácticamente desde el momento en el que se tiene la idea de investigación. Por lo que una vez que se van recogiendo los datos, también se va haciendo el proceso de categorización y codificación, porque los mismos datos que se van
recolectando a través de las diferentes técnicas de recolección van aportando información relevante para la investigación. Y esta información, principalmente el investigador de forma mental, las va categorizando y ya haciendo ese proceso mental empieza a establecer los primeros códigos. Todo proceso de categorización y codificación implica la ordenación de esos datos que se van recogiendo y se recogen de todas las técnicas y estrategias que se utilicen para la recolección, las entrevistas, las grabaciones, las fotografías, todo lo que aporte un dato se categoriza y se codifica. Y como es un proceso de comparación constante, este proceso se da desde todos los instantes, desde todos los momentos de la investigación. No pasa como en la investigación cuantitativa, que lo tienes que hacer prácticamente al final, sino que durante todo el proceso tú vas viendo, vas analizando y vas revisando todos los datos. El proceso más conocido para la categorización de los datos a través de este método comparativo es tal cual como nosotros conocemos los métodos de comparación y también los métodos de categorización, estableciendo una matriz donde vamos a tener, por ejemplo, en una hoja carta, por decirlo de alguna forma, se puede realizar un cuadro donde 2/3 del cuadro va a ser para colocar todos los datos recolectados tal cual como fueron recolectados. Las transcripciones de las entrevistas, lo observado en los videos, en las fotografías, todo. Y al lado izquierdo es donde se va a categorizar. Allí entonces empezamos a separar según los datos que vamos analizando, según los resultados de las entrevistas y de toda la recolección. Vamos estableciendo las categorías. Y la codificación se hace para conceptualizar, pero también para de algún modo darle cierta validez a la investigación o darle la validez que corresponde a este tipo de investigaciones. El análisis de los datos es un proceso de comparación constante y este conduce a la generación de conceptos explicativos y teoría, pero no persigue en sí la producción de teorías formales, sino teorizar sobre los problemas más concretos, pues, y de esa forma se podrán adquirir categorías más amplias en la medida en que se agreguen nuevos estudios de otras áreas que puedan sustentar la investigación que nosotros estamos realizando. En este proceso de análisis, que es muy dinámico, el proceso de codificación se puede hacer de forma abierta, selectiva y axial. La codificación abierta es el proceso analítico por medio del cual se identifican los conceptos y se describen en los datos sus propiedades y dimensiones. La codificación selectiva es un proceso de integración y refinamiento teórico. Y la codificación axial permite relacionar categorías y subcategorías. Se llama axial porque todo circula alrededor de un eje o categoría a la que se le asignan de manera jerárquica subcategorías. En el proceso del análisis de los datos, al momento de hacer bien la revisión y hacerlo de forma consciente, van a empezar a salir diferentes categorías que van a hacer una gran aportación a la investigación. Por eso, al tener todas las categorías, nosotros podemos identificar aquellas que puedan pertenecer a una categoría aún más amplia. Gracias.